Buenas tardes, compañeros. Y hoy vamos a tener algo muy importante que responde a la farmacología de la alimentación. A ver, sale la resolución. Puedes ponerlo por ahí. Aumentan un poco. Pueden mandarlo al PPT porque no hay como acceso para. Descárgalo como PDF. No puedo. ¿No puedo? Lo pasa, lo pasa. Me la hace compañera no te permite. Cierto es. Bien, retomando, el tema de hoy es farmacología de la inflamación, ahí van los integrantes y el docente a cargo. Siguiente, por favor. Bien, especialistas, todo el tema de el día de hoy, partiendo desde el resultado de aprendizaje, de la experiencia, la definición, importancia del tema, las bases de la inflamación, perdón, las cargas terapéuticas y protocistas. Siguiente, por favor. Bien. Como resultado de aprendizaje tenemos que al finalizar la sesión el estudiante quiere qué fármacos indicar para prevenir, tratar de diagnosticar trastornos dolorosos inflamatorios con la condición de que los agentes seleccionados tengan óptimo perfil farmacocinético, farmacodinámico, de eficacia y de seguridad. Siguiente, por favor. Bien. Partiendo desde el inicio, aquí tenemos un caso clínico complejo. Se trata de un paciente varón de 48 años de edad, ¿no? Que acude a nuestro servicio de urgencias con un cuadro clínico de 48 horas de evolución, consistente de exposiciones melénicas, sin náuseas ni vómitos. En este primer párrafo, ¿alguien quiere comentar algo con respecto a terminología médica? Porque hay varias cosas que ya hemos visto con respecto a exposiciones melénicas, ¿no? ¿Qué inferimos por eso? ¿Alguien? Ahí La deposición melénica son las heces color negro debido a la presencia de sangre ya oxidada, coagulada, y esta lesión, la lesión podría ser a nivel del duodeno, por ejemplo. Claro, por deposiciones melénicas me hace referencia a que como la sangre está oxidada, esto quiere decir que ya ha pasado por el ácido clorhídrico, entonces me hace referencia a que podría existir una lesión hemorrágica a nivel del estómago, ya que justamente a nivel de intestino no se puede oxidar la sangre. Entonces justamente partiendo de eso ya tenemos una pequeña interpretación, ¿no? Justamente que ya existe una lesión a nivel del estómago en este paciente, ¿no? Junto a este cuadro también el paciente presenta astenia progresiva. ¿Alguien sabe lo que es astenia progresiva o astenia más o menos? ¿Alguien entiende? Ya bueno, la astenia es básicamente la dificultad para hacer las cosas rutinarias, ¿no? Hay una debilidad y un malestar general. Entonces justamente también esto presenta, el paciente
características que se va a mencionar más adelante en el caso. Entonces también nos mencionan que una hora antes de su llegada había presentado un episodio de matemesis, de sangre fresca, ahí fue lo que se menciona. Justamente hay un cuadro de matemesis, como ya lo mencionó mi compañera, con presencia de sangre abundante, varias exposiciones enterorrágicas, ¿no? Así como sudoración y pérdida momentánea de conocimiento, con recuperación espontánea posteriormente. Con respecto a sus antecedentes, hace referencia de que ha consumido antiinflamatorios no esteroideos, diclofenaco principalmente, en una posología de 50 miligramos cada 8 horas, y amoxicilina con ácido clavulànico con una posología de 350 miligramos cada 8 horas, ¿no? En los 2 meses previos a su consulta, debido a un flemón dentario, no tenía un problema a nivel odontológico y llega a haber presentado una anterioridad síntomas sugestivos de dispersión serosa. Entonces el paciente de un momento a otro, ahí ya nos da un factor de riesgo muy importante, ¿no? A ver, ¿quién se anima a decir? Antes de eso, ¿verdad? Ahí en este primer párrafo ya hay varios factores de riesgo, pero hay uno que, bueno, principalmente me interesa para este tema. ¿El consumo de AINES? Claro, justamente tiene un uso prolongado de AINES, principalmente de 2 meses de uso, perdón, y con una posología de 50 miligramos por 8 horas, ¿no? Bien, siguiendo con el relato, con respecto a sus antecedentes patológicos, el paciente es fumador de 2 paquetes de cigarrillos al día desde los 18 años, el cual no ha seguido a pesar de que ya tiene un diagnóstico importante que luego mencionamos adelante. Tiene un hábito enólico de 80 gramos por día, que refiere a sí mismo un consumo habitual de café de 4 o 6 tazas por día. Entre sus antecedentes patológicos destacan primero una enfermedad pulmonar obstructiva crónica de moderada intensidad. ¿Alguien sabe en qué consiste la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Claro, ¿en qué consiste el EPOC básicamente? ¿De qué tipo es? Una enfermedad respiratoria crónica. Claro, ya estaba sopladito ya. Pero bueno, justamente el paciente presenta como principal antecedente patológico esta enfermedad, seguido de también de haberse diagnosticado una diabetes mellitus tipo 2 hace 10 años, en tratamiento con antidiabéticos orales, ¿no? También tiene un cuadro de hipertensión arterial esencial no complicada de 8 años de evolución, en tratamiento con captopril, 25 miligramos cada 8 horas. A su llegada por fecha presenta tensión arterial de 80 sobre 50 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto, una temperatura de 36 grados Celsius, así como signos evidentes de hipotensión periférica. En este caso, ¿alguien puede inferir algo de hipertensión más o menos de acuerdo a los signos vitales que vemos en este paciente? De que haya alterado, está alterado, pero ¿qué? ¿Por qué? Claro, ya. Está disminuida, claro, muy bien. ¿Es debido a qué? El paciente es presente. Las explosiones melénicas, las explosiones heterorrágicas, las magnesis, ¿qué presenta el paciente? No necesariamente. Una lesión gástrica, ¿eso qué está ocasionando? Ya, claro, el Alzheimer. Bueno, lo quise poner como ejemplo para inferir eso, ¿no? Pero, ¿qué está generando el aire y qué está generando la lesión gástrica? Ya, pero ¿qué está eliminando el paciente? ¿Qué está perdiendo? Volumen de sangre. Justamente el paciente está ante un shock hipovolémico, hay una hiperperfusión de tejidos, justamente es lo que está ocasionando toda la sintomatología que ya mencioné en el principio. Se siente con astemia, ¿no? El paciente está sudoración, entonces el cuerpo de alguna manera trata de compensar ese volumen de sangre que está perdiendo y justamente genera todo este cuadro que ya existe, ¿no? Entonces justamente para aclarar eso y poder tocar, ¿no? Poner una antesala ante este tema que es muy importante, ¿no? Sí, por favor. Bien, como tenemos lo que son los antiinflamatorios, tenemos que hacer un pequeño hincapié en lo que es en sí la propia inflamación. ¿Qué es esto? Básicamente la respuesta de nuestro organismo ante cualquier lesión, infección o agente nocivo. Todos aquí sabemos que se va a caracterizar tanto por ser aguda o crónica,
siendo su principal diferencia el tiempo, el agudo, unos cuantos horas, y la crónica incluso días, semanas. Y bueno, entonces, ¿qué son los antiinflamatorios? Sería básicamente el medicamento que vamos a emplear para disminuir lo que sería la respuesta inflamatoria de este tejido. Y lo vamos a clasificar entre dos formas, en los no esteroides y los esteroides. Esos son los clásicos AINES que hemos visto en teoría, los antiinflamatorios no esteroideos. Y por la parte, lo que sí son esteroideos son los glucocorticoides, que estos son derivados de los propios corticoides, que son las hormonas que se producen en el azúcar renal. Y bueno, ¿por qué vamos a querer tener un proceso antiinflamatorio? Más que nada, bueno, recordemos que la inflamación, la primera respuesta que tenemos que es vasodilatación y una mayor permeabilidad vascular. Mediante ello es que se genera la famosa tetra de descenso, ¿se acuerdan? Que es calor, dolor, recuperación y tumor. Bueno, básicamente lo que haremos con los antiinflamatorios sería contrarrestar, ¿no? La famosa tetra de descenso, que es lo que se manifiesta en la zona donde haya ocurrido esta lesión. Ok, con respecto a la importancia del tema, claro, es clave porque levante la mano aquí no siempre algún dolor en su vida. Oh, ¿verdad? Entonces justamente es aquí que entra la importancia de este tema. Todos en algún momento han cursado por un tipo de dolor, sea por un golpe, por una pequeña enfermedad aguda. Entonces justamente el cuerpo es tan sabio que ante una noxa, sea biológica, física, química, afectiva, entre otros, justamente genera una inflamación. Esto con el motivo de justamente estimular al sistema inmune, primero el innato y después el adaptativo, para que así pueda ser contrarrestada esa noxa o en todo caso la célula se pueda dotar, ¿no? Entonces es muy importante ya que justamente, como mencionó mi compañero, existen dos grandes grupos dentro de la farmacología de la antiinflamación. Primero los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, y los glucocorticoides o corticoides. Justamente estos van a ser muy importantes ya que los AINES van a atacar en una vía, pero los corticoides van a atacar en otra vía mucho más importante, que lo mencionó mi compañera, en la parte fisiológica. Bien, como mencionó mi compañero, también es una tetrada, bueno, quintada, porque se agrega una función, una característica más que es la pérdida de función, aparte de las cuatro que mencionó mi compañero, y justamente aquí vemos las cuatro características principales, o los cuatro requisitos que deben de cursar un fármaco para que pueda ser considerado AINE, ¿no? Primero, que sea analgésico, antiinflamatorio, antipirético y un antiagregante plaquetario. ¿Conocen de algún fármaco muy usado que justamente está entre el debate de si es un AINE o no es un AINE? Justamente porque cumple 3 de las 4 características que se deben de cumplir para que pueda ser considerado un AINE. El paracetamol es analgésico, es antipirético. En ocasiones no demostradas o muy raras es un antiagregante plaquetario, pero lo que no es un antiinflamatorio. Entonces justamente está entre el debate entre sí o no, pero sin embargo ante estas características no. Entonces, ¿para qué yo quiero tratar una inflamación? Una inflamación, existen dos tipos, ¿verdad? ¿Cuáles son? La aguda y la crónica. Entonces, ¿quiénes participan en la aguda? A ver. Los neutrófilos. Las neutrófilos, claro. ¿Quiénes más? Células presentadoras de antígenos. Claro, las famosas CPA. Una célula muy famosa que es la chismosita del sistema inmune. ¿Quiénes? Las células dendríticas. Justamente entre sus mil receptores que tiene, justamente reconoce el antígeno, lo presenta a los jefes, a los linfocitos, y justamente ahí comienza todo el proceso inflamatorio para que así pueda ser eliminada esa noxa, ¿no? Entonces, justamente lo que se quiere es que esta inflamación aguda no se pase a una crónica. ¿Por qué? ¿En qué consiste una inflamación crónica? ¿Quiénes actúan y por qué es lesiva? Macrófagos. Los linfocitos, ¿verdad? Entonces, los macrófagos también. Y los neutrófilos, ¿qué hacen? Que marcan un límite entre la inflamación aguda y la crónica. ¿Qué hacen los neutrófilos? Son los depresivos los neutrófilos porque ahí se suicidan, ¿no? Entonces justamente eso es muy importante, ya que justamente al momento de que el neutrófilo se suicida, de que está deprimido y se suicida, justamente elimina dos enzimas muy importantes que están dentro del citoplasma. ¿Alguien lo conoce? Lo hemos visto en vasculitis, mieloperoxidasa y la proteinasa 3.
Entonces justamente esas dos proteínas son muy lesivas no solamente atacan a la noxa, a la bacteria, sino también atacan a las células propias. Entonces justamente ahí está el problema, ¿no? Por eso quieren contrarrestar esa inflamación aguda para que no pase una crónica que es mucho más lesiva. Justamente estas dos enzimas corresponden a las famosas trampas extracelulares neutrófilos que justamente marcan, ¿no? Y no solamente van a todo dar, sino que no solamente matan a la noxa, sino también dañan a células propias. Entonces ahí la importancia, ¿no? De justamente evitar que la inflamación aguda pase una crónica porque implica mucho mayor proceso y mucho mayor daño a nivel muscular. Siguiente, por favor. Bien, aquí de manera para implementar esto que ya les había adelantado en la primera diapositiva. Bueno, aquí a la izquierda está el cuadro que resume justo lo que mi compañero ya les explicó, la principal diferencia entre aguda y crónica, que sería la velocidad de aparición en la aguda rápida, en la crónica lenta, el principal infiltrado celular, el neutrófilos por corte agudo y en crónica los monocitos macrófagos. Luego en lo que es la propia lesión, sabemos que en aguda suele ser más leve e incluso autolimitada, mientras que en crónica ya puede ser progresiva. Y por último, los signos serían que en aguda son más prominentes, mientras que en crónica incluso pueden ser sutiles. Y bueno, justo otro detalle que ya les había hablado en la primera diapositiva era sobre la vasodilatación y la mayor permeabilidad vascular. ¿Qué sucede aquí? Al haber mayor vasodilatación, pues habrá un mayor flujo sanguíneo. ¿Y qué va con ello? Que en la zona de la lesión ocurra lo que sería el calor y el rubor, que son dos de la tetrada de seso. Y por parte de la permeabilidad vascular, habrá un mayor paso de líquido de lo que sean de los vasos al tejido, y con ello vamos a generar lo que sería el propio edema, ¿no? También conocido como tumor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí voy a hablar de manera general sobre los AINES que vamos a estar viendo y cómo van a actuar, ¿no? Una observación muy de manera macro y luego más profunda. Y bueno, para que tengan la idea más clara en general, tenemos lo que los lípidos de la membrana celular. Estos, tras su renovación, van a interactuar con ¿quién? Con la fosfolipasa 2. De esta manera que vamos a obtener el ácido araquidónico. ¿Y qué va a suceder aquí? Va a tener dos vías que escoger. Puedes ir por la ciclooxigenasa y ir por la vía de la lipoxigenasa. Bueno, entonces, si vamos por la vía de la ciclooxigenasa, vamos a tener la producción de prostaglandinas. ¿Y esto en qué es relevante? ¿Por qué debemos saberlo? Porque gracias a esta prostaglandina vamos a, específicamente mediante la COX-2, debido a que la vía de la ciclooxigenasa se divide en COX-1 y COX-2, específicamente en la COX-2 que va a suceder, va a suceder justamente toda la manifestación de la tetrada de seso, y es por ello que vamos a buscar bloquear la vía de la COX. Si tenemos los AINES, que son los que actúan aquí, el problema con los AINES es que no vayan a ser selectivos y van a sacar a la COX-2 y con la COX-1. ¿Cuál es el problema aquí? Que la COX-1 es propia de nuestro organismo, ¿no? A comparación de la COX-2, que esta es inducida. Entonces, al inducir la COX-1, ¿cuál es uno de los principales problemas que vamos a tener? Va a haber una falla en lo que sería la propia producción de moco gástrico, y esto que nos va a conllevar a las propias úlceras, ¿no? Inducidas. Entonces, a partir de ahí que tenemos a los más específicos, propios de los sentidos de la COX-2, como el COX-2. Ellos, si bien bloquean únicamente la COX-2, es un beneficio que tenemos, ya que evitamos el desarrollo de úlceras, ¿no? A través de la inhibición de la COX-1. Y bueno, aquí hay un claro ejemplo de los AINES más conocidos, el ibuprofeno. Aquí vemos cómo es que lo bloquea y tenemos la inflamación. Por el otro lado, otro de los medicamentos que vamos a estar hablando son los corticoides, y para que tengan una idea, estos van a actuar en la fosfolipasa 2. Propiamente, si bloqueamos desde ese nivel, vamos a evitar lo que sería la vía de la ciclooxigenasa, de manera más efectiva. Y bueno, eso suele ser aplicado mayormente con personas que sufren de asma no controlado. ¿Por qué? Verán, si es que bloqueamos la vía de la ciclooxigenasa, ¿qué sucederá? Todo el ácido araquidónico se va a ir a la lipoxigenasa. ¿Y cuál es el problema? Aquí pueden suceder broncoespasmos. Entonces, si juntamos los broncoespasmos con una persona que tiene asma no controlado, ahí tenemos un gran problema. Es por ello que ahí con esas personas optamos por los corticoides. Y desde ahí bloqueamos ya la fosfolipasa 2 y evitamos todo el problema que puede padecer este paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo con la fisiopatología y los targets de lo que son los fármacos inflamatorios,
AINES van a ser las ciclocinasas. Pero ¿cómo es que se obtienen estas ciclocinasas? Estas se van a obtener mediante diferentes rutas de oxidación de lo que es el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico se va a obtener o se va a liberar por la membrana lipídica. ¿Alguno sabe qué enzima es la que permite la liberación del ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de membrana? Empieza con F y termina en enlace polipasado. Y esto es muy importante. En el grupo de fármacos antiinflamatorios vamos a tener glucocorticoides y también a los AINES. Pero va a ser los glucocorticoides los que van a actuar directamente en las fosfolipasados y por ende van a inhibir la vía de la ciclooxigenasa y de la glicoxigenasa. Pero los AINES van a actuar en otra vía, una vía más específica que son las ciclooxigenasas y como ya mencionó mi compañero en la COX-1 y en la COX-2. Partiendo de lo que es el ácido araquidónico, este va a poder o se va a oxidar por diferentes rutas, puede ser por la ruta de la ciclooxigenación, también de la lipoxigenación para formar los lipoproteínos y otras rutas no enzimáticas que no son tan importantes para lo que es el mecanismo de los AINES. Continuando con lo que es la ciclooxigenación, aquí vamos a tener que van a actuar diferentes enzimas que son las enzimas citadas y dependiendo de qué prostaglandina se va a formar es que van a adoptar el nombre. Por ejemplo, si tenemos a los tromboxanos, van a actuar aquí las sintasas TXA y van a formar lo que son los TXA2, que son los tromboxanos. Con respecto a las prostaglandinas E2, aquí van a actuar las sintasas PGE y con respecto a la prostaglandina EP2 alfa, aquí van a actuar las sintasas PGF. Todas las prostaglandinas que se van a formar están enumeradas aquí. Por ejemplo, tenemos a la prostaglandina F2, del cual voy a mencionar sus efectos más adelante. También tenemos a los tromboxanos, a las prostaglandinas I2, como también conocidas como prostaciclinas, y a las prostaglandinas G2 y a las prostaglandinas E2. Estas van a tener diversos receptores y lo importante aquí es que van a ser receptores acoplados a proteína G. Y dependiendo de qué proteína G sea, como nosotros sabemos, van a haber proteínas que están acopladas a proteínas Q, GS y GI. Por ejemplo, en el caso de las prostaglandinas, este va a tener un solo receptor y va a estar acoplado a las proteínas Q. En el caso de los tromboxanos, estas van a tener también solo un receptor y van a estar acoplados a las proteínas Q. ¿Algunos recuerdan qué era lo que generaban los fármacos que estaban o que se acoplaban a las proteínas Q? ¿Cuál era la ruta final de las proteínas? Construcción. Entonces, si tenemos que estas, por ejemplo, la prostaglandina F2 o el tromboxano están acoplados a la proteína GQ, lo que van entre todos sus efectos, el principal va a ser la vasoconstricción. Y en el caso de las prostaciclinas o las PGI2, como van a estar acopladas a la GS, que van a ser inhibitores o que van a interferir en ese proceso de la vasoconstricción, lo que van a causar es vasodilatación. Aquí tenemos a lo que es la COX-1 y la COX-2. ¿Alguno me podría decir cuál es la diferencia entre la COX-1 y la COX-2? ¿Qué significa constitutiva e inducible? Ajá. Claro, la COX-1 como va a ser constitutiva, se va a secretar normalmente y va a tener diferentes funciones, como van a ser la protección gastrointestinal, la coagulación, la vasodilatación y la broncodilatación. En cambio, la COX-2 esta va a ser invisible, es decir, se va a producir por ejemplo, episodios de inflamación, dolor, fiebre, estrés oxidativo y isquemia. Y entre los diversos efectos que van a tener esta COX-1 y COX-2, tenemos que los principales van a ser las plaquetas. La COX-1 lo que va a hacer es que en las plaquetas va a formar los tromboxanos. ¿Y qué van a hacer los tromboxanos? Como ya habíamos visto, los tromboxanos van a estar acoplados a proteínas GQ. Entonces, lo que van a hacer es causar la agregación plaquetaria. Por el contrario, las COX-2 que van a ser inducibles, estas van a causar mediante la producción de prostaciclinas la antiagregación plaquetaria. También va a tener efecto en la vasculatura y como ya he mencionado, estos tromboxanos están acoplados a proteínas GQ, entonces lo que causan va a ser vasoconstricción. Por otro lado, las prostaciclinas están acoplados a proteínas GS y por eso lo que nos causan es la vasodilatación. Y en esta tabla lo que nos muestra van a ser los diferentes efectos de los prostaglandinas. Por ejemplo, las prostaciclinas van a causar vasodilatación, inhibición de la agregación plaquetaria y las prostaglandinas F2 van a causar contracción del músculo uterino y bronquial.
agonista de la prostaglandina F2, que es el misoprostol, y que como sabemos, este va a ser un fármaco abortivo. En cuanto al tromoxano, esto va a causar la vasoconstricción y la elevación plaquetaria, y por último, las proteínas D2 y proteínas D2 van a tener diferentes efectos, como son la vasodilatación, el aumento de la debilidad vascular, la fiebre, el dolor, la protección gastrointestinal y la presencia de metástasis. Dentro del grupo de fármacos antiinflamatorios vamos a tener dos, que son los glucocorticoides y los AINES. Pero estos también están relacionados con la patología del dolor, puesto que en uno de sus efectos era ser analgésico. Pero dentro de los fármacos que están ligados al control del dolor, cuando nosotros debemos indicar como tratamiento de AINES o indicar un opioide. En esta escala del dolor, según lo que nos comenta el paciente, si indica que el dolor es por ejemplo, de 0 a 5, que es de nivel moderado, nosotros deberíamos indicarle un AINES y un opioide. En cambio, si él nos indica que la escala del dolor presenta de 5 a 10, lo que nosotros deberíamos indicar es un opioide. Y esto se da principalmente en dolores viscerales y dolores neuropáticos, como son la neuralgia, el trigémino, neuralgia posthepática, neuropatía. En cambio, cuando nosotros indicamos los AINES, van a ser en el caso de dolores somáticos como de la piel o de las articulaciones, o también en el caso de procesos inflamatorios, pues, a diferencia de los AINES, los opioides no tienen un efecto antiinflamatorio. Y bueno, aquí es un cuadro que te muestra los usos clínicos del AINE y del opioide, y como observamos aquí, los AINES se indican en lo que son las cefaleas, las artralgias, las mialgias o dolores moderados, y los opioides se indican los dolores viscerales o dolores crónicos. Con respecto a las indicaciones, criterios clínicos y laboratoriales, primero vamos a hablar sobre los glucocorticoides, y como ya habíamos mencionado, estos glucocorticoides van a actuar en lo que son las proteínas 2, entonces no solo van a inhibir la ciclooxigenasa, sino que también van a inhibir la glicoxigenasa. ¿Cuál es el grupo final de las glicoxigenasas? Van a ser los leucotrienos, y estos leucotrienos van a tener diferentes efectos, como son la quimiotaxis de leucocitos, también van a causar inflamación, retención de líquidos, aumento de la permeabilidad vascular y broncoespasmo. Y esto es muy importante debido a que, por ejemplo, los glucocorticoides se administran o se dan como tratamiento en lo que son los pacientes asmáticos, debido a que los leucotrienos tienen un gran efecto en el broncoespasmo. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros inhibimos a los leucotrienos? Ya no va a haber broncoespasmo y por ende se van a disminuir los signos y síntomas asociados a esto. Pero algo que se nos menciona es que en el caso de los glucocorticoides no se usan mucho a diferencia de los AINES, debido a que van a tener muchas reacciones adversas a los medicamentos, y se tiene que tener cuidado con lo que son algunos pacientes que tienen algunas comorbilidades. Por ejemplo, los corticoides, estos van a ser gluconeogénicos y glucogenólicos, y que por ende van a aumentar los niveles de azúcar, y es por eso que se contraindican en pacientes que tienen diabetes. Ya entrando a lo que son los AINES, este es un cuadro que nos indican todas las familias de los AINES, y van a estar divididos en por ejemplo, de qué ácido están derivados. Empezando por los salicilatos, tenemos las aspirinas, aldifensal y aldehisalicilato de magnesio de cloruro. De todos estos, el más conocido es la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, y que estos van a ser selectivos de la COX-1. Y esto va a ser importante, la selectividad a la cual está ligado el fármaco, debido a que, por ejemplo, la COX-1 tenía como función o actuaba en las plaquetas, y ¿qué hacían las plaquetas? Esto promovía la agregación planetaria. Y es por eso que esto está o se indica en pacientes que tienen infarto agudo miocardio, y que por ende se contraindica en pacientes o uno de los cambios de estas aspirinas van a ser las tumorales, que son los que van a producir la agregación planetaria. Y también, como hemos dicho, la COX-1 es constitutiva. ¿Qué quiere decir que es constitutiva? Que se va a producir para mantener el equilibrio metabólico en nuestro organismo, y que una de sus funciones era, por ejemplo, la gastroprotección, que por ende, si se inhibe la COX-1, iban a haber gastrolesiones. Siguiendo con los derivados del ácido renólico, tenemos el meroxicam, almeroxicam y alferoxicam, que son los cuales se dedican
que el meloxicam va a ser menos vasoagresivo que el diroxicam. Siguiendo con los AINES, tenemos a los derivados del ácido acético, entre los cuales destacan el diclofenaco, el etodolaco, el cetorolaco, la guanidina, la indometacina, el sulindac y la tormentina. Aquí estos son los principales que van a ser los más usados y en primer lugar tenemos al diclofenaco, que va a tener sensibilidad por la COX-2. ¿Y qué era la COX-2? La COX-2 iba a promover la vasoconstricción. Entonces es por eso que tiene como una de los RAM pacientes hipertensivos y también que podría causar impacto neuromuscular. Y luego tenemos el cetabolaco, que va a ser más sensible y por ende va a tener como RAM en las transformaciones. También tenemos a la indometacina, que va a ser selectivo por la COX-1 y que también va a causar gastrolesiones o anular las transformaciones. Y que estos AINES derivados del ácido acético van a estar indicados en pacientes con artritis reumatoide, osteoartritis o espondilitis. Y van a tener como RAMs el cierre del ductus arterioso y por eso es que no se recomiendan en embarazadas que están atravesando el tercer trimestre. Luego tenemos a los derivados del ácido propiónico, entre los cuales encontramos el ibuprofeno, el ketoprofeno, naproxeno, el fenomorfeno, el flupropeno y el oxaloxina. Y entre los cuales destacan el naproxeno y el ibuprofeno, puesto que son todos los años van a ser los que van a presentar menores responsables. Y van a estar indicados en el caso de dolor, artrosis y odontal. Y como ya he mencionado, van a tener pocos efectos adversos. También tenemos a los no ácidos, como lo es el acetaminofén, y entre los cuales encontramos el paracetamol. Y como ya había mencionado mi compañero, este paracetamol, algunos autores lo mencionan o lo incluyen dentro de la familia de los AINES y otros no, debido a que por ejemplo no va a tener acción antiinflamatoria. ¿Y por qué no va a tener acción antiinflamatoria? Es porque esta paracetamol solo promueve la liberación de prostaglandinas y no promueve la liberación de otro tipo de prostaglandinas. Este va a estar indicado en caso de dolor o fiebre y va a tener como no porque daño hepático. Por último tenemos a los inhibidores selectivos de la COX-2, como es el celecoxib, el etocoxib, el rofecoxib y el miracoxib. Y entre los cuales destaca el celecoxib, que van a ser inhibidores selectivos de la COX-2 y que van a ser 20 veces más potentes a la inhibición de la COX-1. Este va a estar indicado en el caso de cierre del ductus arterioso persistente y se le va a administrar en pacientes con artritis reumatoide o osteoartritis y va a tener como RAM el impacto neuronal. En este gráfico lo que podemos observar es que, por ejemplo, en el caso de la afinidad o los RAM van a estar muy ligados a lo que es la afinidad. En el caso del etodolaco o la aspirina, estos van a estar o van a tener más afinidad por la COX-1. ¿Qué va a pasar si tienen gran afinidad por la COX-1? La COX-1, una de sus funciones era la agregación, la citoprotección gastrointestinal. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros inhibimos la COX? Va a haber gastrolesiones. Por el otro lado, tenemos al piroxicam, diclofenac, celecoxib, piroxicam, y estos van a tener preferencia por lo que son los COX-2 y que por ende van a ser favorecidos. Bien, aquí más que nada solo recapitular todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Las acciones farmacológicas que vamos a ver, tendríamos en primera instancia los fármacos que van a inhibir la COX, los AINES, como tenemos por ejemplo el ibuprofeno, y también ahí vamos a incluir a los que son más específicos para la COX-2, ¿no? Como sería la COX-2, específicamente el celecoxib. Luego están los corticoides, como ya han mencionado mis compañeros, un ejemplo es la prednisona, y también los antiinflamatorios suelen mencionar lo que serían fármacos antirreumáticos. Aquí voy con ellos, serían fármacos muy específicos que rara vez se utilizan, más que nada para, bueno, son fármacos específicos, para ciertas enfermedades como la artritis reumatoide. Y bueno, ¿qué sucede acá? Que esto lo vamos a hacer en conjunto de los propios AINES. Y por el otro lado, las opciones no farmacológicas que tendríamos, bueno, reposo de actividad física, que bueno, ustedes no suelen hacer más que nada en casi todas las patologías, buenas opciones. La fisioterapia, medicación y la dieta, se mencionaba que una dieta rica en omega 3 y antioxidantes llegan a ser muy influyentes en lo que es una actividad antiinflamatoria en nuestro organismo. También tenemos lo que es el
ya por último la terapia y hipoterapia. Vamos a pasar a hablar de la farmacocinética de estos grandes grupos de fármacos, los AINES, los corticoides. Bien, como bien mencionó mi compañera, tenemos diferentes familias de los AINES, partiendo de los salicilatos. El más importante aquí es el ASA, el ácido acetilsalicílico, conocido por su nombre comercial como aspirina. Justamente va a tener una absorción rápida y completa tras la administración en el tracto oral, en el tracto gastrointestinal. El lugar de absorción principal va a ser el intestino delgado proximal, como distribución, el ácido acetilsalicílico, así como el principal metabolito del ácido acetilsalicílico, que es el ácido salicílico. Se unen ampliamente a proteínas plasmáticas. ¿Alguien conoce las dos proteínas plasmáticas más importantes que existen en el mundo? La albúmina y la globulina. La albúmina y la globulina. Entonces, ¿qué proteína plasmática va a transportar fármacos ácidos y cuál va a transportar fármacos básicos? Albúmina, ácidos, globulina básicos. Muy bien. 20 para Entonces, ya. Si bien mis compañeros también mencionaron que la COX-2 es la mala de la película, la villana, porque justamente es la que genera todo ese proceso inflamatorio, no necesariamente sola, sino que potencia el efecto de en sí de la COX-1. Entonces, ¿creen ustedes que hay órganos en donde la COX-2 sea más bien la buena de la película? Porque no en todos los tejidos es inducible, también hay ciertos tejidos donde es moríamos por, no sé, por falla renal, ya por ahí subiendo. ¿Por qué? Mencionó un evento muy importante de mi compañera. ¿Cómo se llama el evento donde el vaso se expande? Donde amplía su luz. La vasodilatación. Esto es muy importante para la sangre de forma adecuada. Por eso que muchos de los fármacos activos para la COX-2, por ejemplo, los famosos COX-2, justamente tienen como RAM, uno de sus inhibidores RAM, justamente la insuficiencia renal, ¿no? Justamente por eso, porque como estoy inhibiendo la vasodilatación de esta arteriola, ¿en dónde se filtra la sangre? Ya, pero ¿en qué estructura de otra estructura más no? Claro, la estructura funcional es la nefrona, ¿no? Claro, pasa por el glomérulo. Sí, ¿y el glomérulo por quiénes están constituidos? Es como la barrera hematoencefálica, ¿no? Está constituido por los pedicelios y los povocitos, ¿no? Entonces, solamente para mencionar, es el primer tejido. Hay otro tejido donde también es muy importante, es constitutivo a la COX. ¿Alguien sabe? En el sistema ya bueno, ese ya tengo para bien, retomando la farmacocinética, el ácido acetilsalicílico va a tener un gran porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, principalmente a la albúmina, y se distribuye rápidamente a todo el organismo. El volumen de distribución del ácido acetilsalicílico es más o menos de 0,16 El metabolismo del ácido acetilsalicílico, como todos los fármacos que conocemos, bueno, la gran mayoría, ¿dónde se metabolizan? A nivel hepático. Sí. Se metaboliza rápidamente ácido salicílico, que es justamente un efecto secundario, ¿no? Con una severidad más o menos de 15 a 30 minutos aproximadamente, y posteriormente el ácido salicílico se obtiene como glicina, ácido clorhídrico y en pequeña cantidad del ácido glicílico. La secreción principalmente se va a dar por vía renal, justamente se va a utilizar tanto el metabolito, que es el ácido salicílico, como sus conjugados, ¿no? Que en este caso sería la glicina y el ácido glucurónico. Este es el más importante con respecto a la familia de los salicilatos. Ahora, con respecto a la familia de los probióticos, tenemos una gran variedad de fármacos. Uno de los más conocidos es el naproxeno, el ibuprofeno,
ibuprofeno y un poquito desconocido que es el flurbiprofeno. Bien, con respecto al naproxeno, su absorción se va a dar completamente en el tracto gastrointestinal, también va a dar hay que tener un diagnóstico máximo de 2 a 4 horas después de administrar el medicamento. Justamente esto va a depender del estado prandial. ¿Alguien sabe lo que es el estado prandial? Claro, justamente esta. ¿Por qué? El naproxeno, un fármaco de qué naturaleza es? Ácido. Muy bien, sí. Como la gran mayoría de los hay una excepción del no recuerdo por parte. Tenemos un año, sí. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? A ver, farmacocinética, la primera vez. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tengo el estómago vacío y me tomo, por ejemplo, naproxeno, estoy con un dolor muscular? ¿Qué pasa? ¿Me hace efecto o no me hace efecto? Claro, ácido como que se ioniza, ¿verdad? Entonces ionizado se podrá tiene que estar en un estado contrario, ¿verdad? Para que no se ionice y en ese estado no ionizado puede atravesar la membrana, llegar a la corriente sanguínea, seguir uniéndose a las proteínas plasmáticas, ir hacia el órgano diálisis, ¿verdad? Entonces justamente eso va a depender del estado prandial del paciente, pero de la persona en sí que lo esté consumiendo. Con respecto a su metabolismo, también va a ser a nivel hepático, justamente va a tener una vida media más o menos de 13 horas. El estado de equilibrio se alcanza más o menos entre la cuarta, quinta dosis. Existen dos dosis, ¿no? La dosis de carga y la dosis de mantenimiento, ¿verdad? Justamente aquí entre la cuarta y la quinta dosis de mantenimiento se va a encontrar el equilibrio, ¿no? Justamente va a ser homogénea la concentración a nivel plasmático de los medicamentos. Ahora, con respecto a su excreción, va a ser aproximadamente un 95% de la dosis se va a excretar en orina de forma inalterada o como en su metabolito que es el 6,0-desmetilnaproxeno en un total de menor a 1% y sus conjugados, ¿no? Más o menos. Ahora, tiene una actuación también dada vía oral, ¿no? Se absorbe básicamente a nivel del tracto aproximadamente un 1%. Las concentraciones plasmáticas máximas se van a alcanzar al cabo de 1 o 2 horas más aproximadamente después de su administración. Con respecto a su distribución, la aparente distribución de los morales de 0,1 a 0,25 por kilogramo. Una fuente de una proteína plasmática se torna al 99%, entonces va a tener un buen vehículo para que pueda. Su metabolismo se va a dar ampliamente en el hígado por hidroxilación y carboxilación del grupo isobutilo a través del CYP2C9 y del CYP2C8. Sus metabólicos van a carecer de actividad farmacológica, esto es muy importante, ¿no? Porque